Capítulo 7. Capítulo final. Los padres de Mako, después de una larga, pero en serio muy larga conversación, pudieron hacer las paces. Él pensó que con esto su familia podía mejorar, pero estaba muy equivocado. Se enteró de muchas cosas. La razón por la que sus padres estaban peleados fue que su madre estaba enferma, tenía una enfermedad muy peligrosa y complicada. No le quisieron dar más detalles de la enfermedad, pero había una forma de que pudieran curarla o, en su defecto, retrasarla, pero esto requería de numerosos tratamientos y procesos dolorosos. Su madre por lo mismo prefirió vivir sus últimos años con su hijo sin preocupaciones. Por otro lado, su padre fue todo lo contrario. Él negaba a que la vida de su esposa terminara de esta manera, por lo que él trató de convencerla de que realizara los tratamientos por más dolorosos que estos fueran, por lo que ahí la primera discusión. En consecuencia, se terminaron de separar debido a la discusión de este tema. No hubo divorcio ni nada, simplemente cortaron caminos y buscaron su propio rumbo, uno que no pudieron encontrar. Es imposible, decía su madre. Lo haré posible, contestaba su padre. Si era posible o no, era la discusión de siempre, y para que él no saliera herido decidieron ocultarle las cosas y así pudieron mantener sus vidas lo más tranquilas posibles. Su madre trabajaba medio tiempo y el resto del día se lo dedicaba a su hijo. Su padre sí era un lío. Él era doctor, aunque no estaba en la rama en la que atacaba la enfermedad de su madre, pero estuvo dispuesto a cambiarse de rama y dedicar todos los recursos a encontrar una forma de curar a su esposa. Esta era la razón por la que su casa donde se estaba quedando era muy pequeña, asimilándose a un pequeño departamento descuidado. Sin embargo, esta disputa terminó y sus padres volvieron a casa. Una semana después, Kaiser se despertó del gran sueño en el que estuvo. Esta última semana había sido muy agitada, sobre todo para él. Había estado ayudándole a su padre a mover a su padre a mudarse con ellos, aunque se dieron de cuenta de algo. Su hogar era pequeño para 3 personas, por lo que estaban considerando en mudarse, pero había otro factor importante. Buenos días, saludó agitando su mano mientras contenía un bostezo. Hola hijo, buenos días. Sus padres lo saludaron al unísono, le ofrecieron un lugar para sentarse. Estaban en la mesa de la cocina. ¿Tienes hambre? Prepara tu desayuno y aparte lo que llevarás a la escuela. Kaiser vio como ya estaba una lonchera preparada sobre la mesa. Al parecer, si sus padres se organizaban podrían hacer muchas más cosas. Era una ventaja que los dos estuvieran juntos. Después de un breve y rápido desayuno se despidieron y fueron a hacer sus cosas del día a día. El rubio menor fue a darse una ducha rápida y se alistó para ir a la escuela. Tenía un tema muy importante que atender. Renunciar al equipo de fútbol era igual a renunciar a una materia en su escuela. Era algo que repercutía en tus calificaciones, por lo que tenía que buscar un nuevo lugar para poder llenar ese vacío. Si bien había varias opciones, poco le importaban, pero necesitaba llenar ese espacio para evitarse problemas. Sus pasos por la escuela terminaron por llevarlo al teatro de esta misma. Poco o nada sabía sobre este mundo. Lo poco que sabía era debido a las breves interacciones que tuvo con el encargado, que sabía, aunque sea un poco, de este lugar. Tiene que ser una broma. Habló para sí mismo con cansancio. Al parecer el destino le estaba indicando que era su única opción. Sin nada que perder, o más bien ya todo perdido, se dirigió al teatro y abrió lentamente la puerta del edificio asomándose por la pequeña abertura. Hola, ¿hay alguien aquí?, preguntó con cautela, escaneando todo el lugar para ver si veía a alguien. Se le hizo extraño no ver a nadie, por lo que se adentró en el lugar. Con todas las luces apagadas se le era difícil andar por el lugar, por lo que lo primero que hizo fue buscar un interruptor. No tardó mucho en encontrarlo y se dispuso a prenderlo. Antes de hacerlo empezó a escuchar unos ruidos extraños. Parecían susurros, pero no podía distinguir de dónde provenían. Entre tanta oscuridad logró percibir la tenue luz de una habitación. Con miedo y sobre todo con precaución se acercó a la habitación. Maldecía su curiosidad, la cual muchas veces lo metía en problemas y en situaciones incómodas. Con cada paso que daba los susurros se volvían más fuertes y claros, por lo que poco a poco fue entendiendo las palabras. Eres el mejor, esto solo es algo temporal, solo es temporal. Solo era esa oración, pero la repetía muchas veces.
ya estaba muy cerca, podía distinguir que era el autoproclamado director de cine él, que decía aquella frase. La escena ante él era rara, por no decir otra cosa, estaba el hombre adulto frente a un espejo repitiendo la misma oración una y otra vez sin parar, parecía atrapado en un bucle y no quería saber qué es lo que pasaría si lo sacaba de dicho bucle. Antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, la voz del hombre lo detuvo. Quédate donde estás, ya casi termino. Hizo caso debido a que la voz del hombre parecía muy seria y firme, aunque posiblemente fue el miedo el que lo paralizó, quedándose en una posición firme en lo que esperaba que el hombre terminara. Listo, ahora sí, ¿qué es lo que quieres? Fue la pregunta directa del hombre mientras miraba a Kaiser con toda la seriedad del mundo. Debido al miedo tardó unos segundos en responder, pero finalmente lo hizo. Yo bueno, fue un accidente y... Creí haber dejado la puerta cerrada, no fue un accidente, así que dime a qué viniste. Pese a que había relajado el tono de su voz, esto no pareció alivianar al pequeño rubio. Vine a ver si había un espacio en su obra y como la otra vez usted había dicho que yo podía, eso fue antes, la obra ya acabó, no fue como quería, pero lo hecho está. Al parecer le había ido mal en aquella obra, tal vez eso justificaba su comportamiento actual. ¿Estaba enojado? Bueno, no es como si él tuviera la culpa. Ahora yo me ofrezco como actor. Antes de que Kaiser pudiera terminar fue interrumpido por el entrenador. ¿Por qué? No creo que, por gusto, aunque viendo lo que pasó puedo intuir el motivo. Tisk, no puedes intuir nada. ¿No puedo? Bueno, sospecho que dicho torneo no salió como esperabas, así que tengo dos opciones, o te saliste del equipo o te echaron, y las dos recaen en lo mismo, decepción. ¿Cómo sabes que el torneo no salió como esperaba? Todos hablan de eso, niño, deberías estar más al pendiente de los rumores. No hace mucho se mostró al ganador de dicho torneo, un niño llamado Alexis Nas. El rubio no pudo evitar reaccionar ante la mención de ese nombre, posiblemente la nueva estrella juvenil del fútbol alemán, básicamente alguien increíble en el campo. Por lógica, si hay un ganador debe haber un perdedor, en este caso serían todos los demás niños que pensaron que tenían una oportunidad en el mundo del fútbol. Le acaban de decir perdedor, pero más que las palabras, lo que le dolió fue el hecho de que no podía refutarlo. Peor aún, ni siquiera había perdido ante esa promesa del fútbol, había perdido contra un segundón, alguien que todavía era inferior a Ness. Entonces ahora con esto sobre la mesa, dime, ¿por qué estás aquí? Ante tal pregunta y estar acorralado, Kaiser empezó a contar la razón por la que estaba ahí. En primer lugar, fue hablando punto por punto, comenzó con que necesita un club al que pertenecer para que no se viera afectado en la escuela. Aunque si bien esto lo entendía el hombre, necesitaba saber más el contexto de la derrota. Ahí se enteró que como había perdido de manera humillante ante otro equipo, claro que se rió en esa parte. Lo que molestó al niño. Se enteró de la incompetencia del entrenador del equipo, una persona que creía en el trabajo en equipo, alguien que tras una derrota decía la próxima vez lo harás mejor, una mentalidad de perdedora. Su parecer. ¿Entonces quieres unirte al club de teatro para no afectar tus calificaciones? Eso es todo. Era simple pero entendible, pero quería asegurarse. Sí, básicamente eso. Si puedes ayudarme estaría muy bien, aunque claro trataré de esforzarme y ayudar en lo máximo posible. Creí que no te gustaba el teatro. Y no me gusta, más que nada porque desconozco este mundo, y no me llamaba la atención, pero si tengo que elegir entre este club y los otros, me quedo con este. El hombre pensó durante unos segundos. Su respuesta, pero finalmente habló. Está bien, pero te advierto que no hay vuelta atrás. Ven aquí después de clases, mis alumnos vendrán a esa hora, por lo que tienes que conocerlos, serán tus compañeros de trabajo. El rubio asintió. Para después despedirse del hombre y dirigirse a sus clases, las cuales no eran cómodas, pues pese a que ya había pasado un tiempo desde el torneo, aún había gente que se burlaba de él y de su ex equipo por perder en su primer partido. Aparte había compañeros de clase que se preguntaban del por qué se había salido del equipo, entre otras preguntas, aunque cuando llegó a su salón de lo que tuve que preocuparse era de darle una excusa a su maestro para que lo dejara pasar por llegar tarde.
Las clases pasaron con relativa tranquilidad, o al menos para Kaiser. Una vez el maestro comenzó a hablar de temas que no le interesaban, se perdió en sus propios pensamientos mientras esperaba a que la hora de la salida llegara. Cuando finalmente llegó la hora de la salida, tomó sus cosas y se fue al edificio de teatro, lo cual desconcertó a todos sus compañeros que no sabían a dónde iba con tanta prisa si ya no iba al club de fútbol. Cuando llegó a dicho lugar, vio como una gran cantidad de alumnos entrando al edificio. Poco a poco el nerviosismo se empezó a apoderar de él. Si bien no era una persona penosa, a veces podía caer víctima de la multitud. Y más cuando entró al edificio, era un simple niño perdido entre otra gran multitud de niños. No era alguien sociable, lo que hacía más difícil la situación, por lo que terminó perdiéndose entre la multitud. Un pánico aún mayor llegó cuando todos habían tomado un montón de papeles que estaban en la mesa, por lo que pudo intuir que eran los libretos. Siguiendo la corriente, el igual tomó uno. Pronto pudo escuchar las palabras: ¿alguien tomó un libreto de más? Me falta el mío. Volteó la mirada esperando que no notaran su presencia, pero la suerte no estaba de su lado. En ese momento el encargado del lugar, también llamado el director, entró en la sala. Buenas tardes, chicos. Primero que nada, necesito decirles que tendremos un nuevo compañero. Si lo ven por ahí, díganle que pase por su libreto. El director habló mientras mostraba el libreto en su mano, el cual había impreso de último momento. Kaiser no pudo esconderse por mucho tiempo cuando alguien lo señaló. Oye, a ti no te conozco. Y así fue como lo descubrieron, y por palabras del director, pasó al frente del escenario a presentarse. Esto fue más a regañadientes que a otra cosa. Sin embargo, la pena fue desapareciendo cuando los aplausos empezaron por parte de sus compañeros. Al parecer era bienvenido, o eso creía. ¿Ese no es chico del club de fútbol? Sí, ¿qué hará aquí? Se rindió con el fútbol. ¿Quiere probar suerte aquí? Detrás de los aplausos había murmullos. El sonido de las palmas chocando no lograban opacar dichos susurros. Los aplausos parecían algo más rutinario. Una mano se posó sobre su hombro. Volteó su mirada notando que era el director. La vida del espectáculo es dura, así que no te rindas. En ese momento no entendía, o más bien, no sentía el peso de esas palabras. ¿El mundo de espectáculo? Bien, ahora que ya lo conocen, es tiempo de que te explique algo, Kaiser. Este es un mundo de meritocracia. Aquel que no pueda demostrar que vale la pena no es nadie. La competencia cada vez es más difícil. Con esto en juego, nadie está dispuesto a ayudar a alguien más por sobresalir. Empezarás como un árbol, así que no es necesario que te aprendas el guión. Le terminó dando unas últimas palmadas antes de dejarlo solo. Michael vio cómo su instructor, por así decirlo, se iba con otros estudiantes para terminar de afinar detalles. Al parecer harían una obra un tanto complicada, o eso podía entender. Miró como todos a su alrededor ensayaban diálogos y repetían oraciones una y otra vez. La clave de la perfección está en la repetición. No hagas algo hasta que te salga bien, sino hasta que no te pueda salir mal. Los ensayos empezaron. Como era un simple árbol, no tenía que moverse, pero eso hizo que estuviera constantemente en el escenario. En parte le alegraba saber que no era el único. Había más estudiantes que estaban disfrazados de objetos inanimados. Si tuviera que describir la sensación que tenía ahora mismo, simplemente no podría. Nunca había participado en una obra. Cabe decir que en su opinión era aburrida. Tener que ver cómo los demás participaban en la obra y la disfrutaban. Mientras que él era un simple árbol, alguien extra que ni siquiera participaba, pero era parte del proyecto. Encima ni le gustaba. Tuvo que romperse mucho la cabeza para intentar explicar lo que sentía. Es como estar en un partido de fútbol, pero sin gustarme el fútbol. Fue la única manera de explicar lo que encontró. Ahora entendía a su madre cuando la llevaba a ver sus partidos. Esa mujer debe de amarlo mucho. Aunque tal vez en su caso, sería como estar en la banca, pues era parte de los que participaban y no un espectador. Tal vez este era su castigo por haber sido engreído. Ahora era parte de la banca del teatro. Pasó un poco más de una hora hasta que los ensayos terminaron y por fin pudo irse a casa. Estaba completamente exhausto. No solo tuvo que ser de árbol, sino que también como asistente de varias
personas, había muchos más puestos de los que pensó. Luces, dirección, vestuario y demás, él tenía que ser asistente de la mayoría de ellos, lo único bueno es que tenía un problema menos. Cuando por fin pudo salir pensó que podría tener un descanso, aunque se sorprendió al ver a una figura bastante conocida por él. ¿Qué haces aquí?, fue la pregunta directa de Kaiser al ver a su padre esperándolo afuera de la escuela. ¿No puedo pasar por mi hijo? Bueno, salí del trabajo un poco más temprano y pensé en que sería bueno pasar un poco de tiempo. El rubio menor soltó un suspiro y empezó a caminar con su padre al lado. No es que no le gustará, pero sabía que había algo más que solo pasar un poco de tiempo. ¿Renunciaste al club de fútbol, es cierto? Debe ser difícil renunciar a un sueño. Su padre sacó un tema importante iniciando la conversación. Sí lo es, pero aprenderé a vivir con eso. Hay gente muy talentosa afuera, y no creo poder igualar simplemente con esfuerzo. Sin duda era difícil, pero al menos en su mente, él no podía hacer nada más. No todo en esta vida se trata de talento, el esfuerzo es mucho más importante. Es algo curioso viniendo de ti. Mira, el esfuerzo puede vencer al talento solo si el talento no se esfuerza lo suficiente. Sí, pero en algo tan competitivo como el fútbol, es ilógico pensar que eres el que más se está esforzando. Si yo entreno 2 horas diarias seré un jugador bueno, pero en otra parte del mundo hay personas que entrenan el doble de horas que yo y tienen el doble de talento. Talento o esfuerzo, palabras tan opuestas que siempre traían consigo una discusión. ¿Cuál era mejor? ¿Por cuál ir? ¿No sería mejor ir por ambas? En ningún momento dije que tú fueras el esfuerzo. Estas palabras desconcertaron a Kaiser. Su padre no hace mucho le había dicho que no tenía el talento necesario, por lo que no entendía su comportamiento de ahora. Pero en ese partido jugaste mejor que cualquier otro partido que has tenido, evolucionaste como ningún otro. Creo que la clave en la que puedas seguir mejorando es jugando con personas de tu mismo nivel. Habló el padre de Mako con seriedad. Creía que su hijo era un pez grande en una pecera pequeña, pero si llevaba a ese pez a una pecera más grande podría adaptarse. La causa de que Kaiser se desilusionara es que intentó entender lo inmenso que era el mar sin siquiera haber conocido un lago. La clave para evolucionar es tener un rival adecuado. Si es un rival fácil no le tomarás la importancia que se debe, y si es un rival demasiado grande simplemente te abrumarás. Pensé en meterte a un equipo de las fuerzas básicas, aún no tengo claro en cuál, pero estoy seguro que podrás escalar y convertirte en un jugador profesional. Skip 5 años. Rápido Kaiser, pásala. Hizo caso al pedido de su compañero y con un suave toque le pasó el balón solo para después girar sobre su propio eje deshaciendo del jugador que lo estaba marcando. Su compañero cuando recibió el balón fue rodeado completamente por lo que buscó a quien pasársela. Sus ojos rápidamente cayeron sobre Kaiser al notar que estaba en una posición perfecta. Maldito, como lo hace mientras maldecía en sus adentros. Le dio un pase flotante al rubio que sonrió con elegancia. Buen chico, ahora inclínense ante mí. Kaiser se preparó para recibir el balón cuando en eso un integrante del equipo contrario lo interceptó. No tan rápido, blondo. Muy tarde. Secundario. Antes de que pudieran parar su tiro, Kaiser realizó un tiro con polea anotando en la portería. 4-0 a favor del equipo de la sub-18 fue el comentario del árbitro que pitaba marcando el final del encuentro. No sé cómo lo haces, pero eres realmente asombroso. Lo sé. Se despidió de sus compañeros y de sus halagos agitando la mano mientras se acercaba a las gradas. Nada mal, chico, sin duda eres una de las futuras promesas. Mira que ser el mejor jugador de la sub-18 teniendo 16 años, eres el talento andante. Kaiser sonrió ante el comentario de su manager. Desde que se volvió jugador de fútbol profesional, su padre se encargó de conseguirle un manager que pudiera guiar su carrera y ayudarlo a conseguir sus metas. Esto no es nada, pero dime, ¿qué has sabido de Alexis Nas, la otra superestrella? Él, pues según se ha estado intentando ingresar al equipo del Bayern Múnich, debido a su talento no tardará mucho en ingresar ahí, aunque tal vez su meta sea la sub-20 al igual que tú. El Bayern Múnich, ¿no es ahí donde está Noel? No, exacto, el equipo tuvo que pagar mucho para sacar a Noah de Francia, está dando buenos resultados así que fue una buena inversión. Para desgracia de Kaiser, por más que
Se esforzaba en ser el centro de los noticieros, aún tenía que salir de la sombra de esos dos tipos, empezando por Ness. Voy a derrotar a esos plebeyos, si encuentras una forma en la que pueda acceder me avisas está bien. Kaiser significa emperador, una palabra que le gustaba al rubio, por lo que la gente empezó a referirse a él como Kaiser, prácticamente solo sus padres lo llamaban Mago. El emperador se retiró de la cancha del estadio y fue a un lugar que hace unos años no se esperó ir. El teatro era algo que sin duda estaba empezando a marcar su vida de buena manera, no podía creer que algo que hace no mucho desechó y vio como pérdida de tiempo se estaba volviendo algo importante para él. Al ya no estar más en el equipo de fútbol en la escuela y como era orden que tenía que estar en algún club para poder terminar el año, decidió que lo mejor era inscribirse en el club de teatro. Tragándose su propio orgullo fue a hablar con el director o bueno, así se hacía llamar el hombre encargado de las clases de teatro. Entonces, ¿puedo estar dentro de este club? Preguntó Kaiser esperando que la respuesta sea positiva y no tuviera que buscar otro club como el de cocina o danza. Mira, normalmente te rechazaría, no me gustan las personas engreídas, yo soy uno, por lo que dos no cabían en el mismo lugar, pero como estoy falta de personal te aceptaré. Kaiser estaba feliz por dentro, pero por fuera se mantenía sereno y neutral. Claro que habrá una condición, yo trabajo en un lugar en el centro de Múnich, es un pequeño teatro en donde varias jóvenes van a practicar, estamos realizando una obra, pero nos faltan extras, si tú pudiera ser uno de esos extras con gusto te aceptaré aquí. Así fue como la sonrisa que tenía internamente se empezó a desvanecer y ahora maldecía a sus adentros, por lo que un poco malhumorado terminó aceptando. Así fue como empezó su vida como actor. Pronto conoció algo que se le grabaría para siempre. Todos son secundarios en la obra del protagonista. Frases como esa eran las que escuchaba diario en el teatro. La gente de verdad creía que eran protagonistas, que nadie existía aparte de ellos. Solo estaban ellos y nadie más. ¿Existían varios protagonistas? ¿Cómo era eso tan siquiera posible? Para él solo había un protagonista, aquel que brillaba por encima de todos los demás, y él sería ese protagonista. Todos los demás serían secundarios en su vida, incluso iría más allá de eso, sería el director de esta vida y él pondría a los demás actores en sus posiciones. En mi obra no eres más que un payaso. No tardó mucho en llegar al teatro donde participaba, si bien ya había acabado la escuela secundaria le terminó tomando cariño al lugar, poco a poco le fue agarrando el gusto. Llegas tarde. Otra vez tuviste práctica de fútbol, habló el director mientras veía cómo Kaiser entra abriendo las puertas del salón. Por supuesto, tengo que mostrarles a los plebeyos cómo es que se juega a fútbol y ese nuevo look. Kaiser miró su cabello, más específicamente las puntas de su cabello liso, las puntas que antes eran rubias, ahora eran de un color azul. Ya sabes lo que dicen, la realeza tiene sangre azul. Pensé que sería en honor a tu madre. Chico, no tienes que ser fuerte, al menos no enfrente de mí. El ambiente cambió completamente de un segundo para otro. En estos años que pasaran la enfermedad de su madre empeoró y terminó sucediendo lo peor. Va, ¿de qué hablas? Eso fue hace mucho tiempo, estoy como si nada, pero cambiando a otro tema, ¿tienes un papel para mí? Ah, tengo algo. Posiblemente te gustará. ¿Has escuchado de María Antonieta? No pienso ser una reina que coma pasteles. No te adelantes, será su verdugo, como te ves como el único rey y emperador. Pensé que te gustaría ejecutar otro ejecutado, ¿eh? Me gusta mucho eso, creo que me quedaré con esa frase, será como dar una orden a los plebeyos. Los dos continuaron hablando por un tiempo acerca de los detalles de la obra, más que nada a qué hora ensayaran, pues debido a los entrenamientos de Kaiser su horario era muy cerrado. Pero debido a su gran talento tenía unos cuantos beneficios, era tal como su padre decía, podía adaptarse a las circunstancias y ser mejor que los demás, era un genio de la adaptabilidad. Pasó de ser un simple árbol a tener papeles protagónicos, esto le permitió conocer lo egoísta que eran en el mundo de la actuación, un mundo de mentiras donde ganaba el que sabía mentir mejor. Día del espectáculo. Kaiser estaba vistiendo un traje de emperador, asemejándose más a un general militar que a un rey, claro, llevaba puesta una corona.
Ejecutado dictando esas palabras, la persona conocida como verdugo le cortó la cabeza a su víctima, finalizando la obra. Cuando la obra finalizó, la gente lo comenzó a aclamar aventándole rosas rojas al escenario, al que sin duda era apreciado por el rubio, ser el centro de atención, que la gente te venere y te idolatre, no había mejor sensación que eso. Sin embargo, no era suficiente, no, necesitaba más. Ese tipo es muy arrogante, también es mal actor. Si estás rodeados de actores basuras, es lógico que algo un poco mejor resaltara. Es alguien promedio, no sabe actuar, no se supone que es jugador de fútbol. Lo he visto en el periódico, entonces debería dedicarse a eso. En esto no tiene futuro, simplemente es imposible que él logre algo en el mundo de teatro. Palabras dichas por el público que podrían llegar a afectar a Kaiser, pero no lo mostraba. ¿Qué es lo que esto significaba? Cuando se fue a su camerino se cambió de vestuario, pero no de mentalidad. Lo hiciste bien, todos quedaron satisfechos con tu espectáculo. Kaiser habló con sí mismo viendo a su reflejo en el espejo, por fin entendía lo que el director hacía, era un medio de defensa. Si repetía constantemente palabras positivas, eso traería cosas positivas en su vida, también servía para lidiar con los comentarios de las personas y autoconvencerse. Cuando creía que no podría lograr algo, simplemente se autoconvencía. El teatro le había dado algo muy importante, había aprendido que cada persona era protagonista, por mismo con eso en mente sabía cómo actuarían en el momento. Su perfección estaba en una nueva dimensión, una visión diferente. Pero él tenía que ser mejor que otros protagonistas, él tenía que ser el protagonista de su propia historia. Metavisión, hoy era el día, su manager le había conseguido una prueba con el Bayern Múnich, el equipo más importante de Alemania, jugadores profesionales y talentosos se encontraban ahí, por lo que, si quería destacar, tendría que derrotar a todos y a cada uno de ellos. Michael Kaiser, es tu turno. Frente a Kaiser se encontraba ni más ni menos que Noah Noah, la superestrella del mundo y candidato a ser el mejor delantero del mundo, si no es que ya lo era. Ok, solo espera y verás, no seas presumido o te quedarás fuera. Kaiser solo bufó un poco por la actitud de Noah, era como decían, el tipo casi que parecía un robot, mirada fría y posición siempre recta, aunque tenía un aura que imponía respeto, algo que sin duda hizo que Kaiser le hiciera caso, al menos por el momento. Así que tú eres Michael Kaiser, es un gusto conocerte. Kaiser giró su cabeza a la derecha para ver al dueño de la voz, el que le hablaba no era otro que un chico de cabello rosado, tenía una gran sonrisa en su rostro, parecía muy amigable. Tú eres Alexis Ness, te diré Ness, ¿estás bien con eso? Mientras Kaiser hablaba, un grupo de futbolistas empezó a rodear a aquel dúo tan particular. Es Michael Kaiser y Alexis Ness, las dos mejores estrellas del momento. No puedo creer que jugaré en el mismo equipo que ellos. Me preguntó si se llevarán bien. Somos bastantes conocidos, de verdad tenía ganas de conocer a tan gran celebridad. No nos comparemos, tú y yo no somos iguales, por supuesto, yo siempre voy un paso adelante. Ness le mostró el uniforme del Bayern Múnich a Kaiser, indicando que él ya había completado la prueba y era miembro oficial del equipo. El rubio solo sonrió por el comportamiento del pelirrosado. Cuando termine la prueba seré tu dueño. Kaiser le chasqueó el ojo a Ness mientras se iba a realizar la prueba. Una carrera de obstáculos era todo lo que tenía que hacer para poder estar en el equipo, aunque claro, implicaba mucho más si analizaba todo el panorama. Los únicos jugadores que tenían derecho a hacer la prueba eran jugadores que ya perteneciera a algún equipo profesional y por lógica, que tenga una oferta en el mercado para poder ser comprados por él. Basta. Otra cosa es que tenías que ser recomendado por alguien que estuviera al mando del equipo. Basta, algún inversionista o algo. 30 millones, es lo que ahorita vale Kaiser, enséñame si esa oferta puede mejorar. Ness miró como el rubio se alejaba a hacer su prueba. Está muy interesado en el rubio, su forma de jugar, la elegancia, eran cosas que llamaban la atención de Ness, y Kaiser poseía todas ellas, era como ver a un rey jugando. Empezó la prueba y el rubio salió disparado a máxima potencia. Tiene una buena aceleración y parece controlar muy bien su velocidad. Noah habló mientras observaba la prueba de Kaiser, él tenía los puntajes más altos dentro del equipo, pero Kaiser no lo hacía mal.
casi parecía un lateral. La segunda parte consistía en driblear por unos obstáculos que se asemejaban a jugadores en movimiento, y esto parecía que también se le daba bien al rubio. Noah empezó a checar los resultados del equipo. El segundo mejor después de él era Alexis Nas, un chico que ya era parte del equipo y por lo mismo un activo valioso. Su puntaje fue tan bueno que, pese a ser nuevo, fue colocado como titular, incluso era un poco mejor que Noah dando pases, por lo que los dueños del equipo querían que lo asistiera. Si Kaiser logra superar la marca de Nes, sin duda será titular. Noah empezó a prestarle más atención al prodigio alemán. Si no se equivocaba, el chico apenas tenía 16 años. La siguiente prueba eran realizar unos saltos a más de 1 metro de altura, y el chico parecía un saltamontes. Esta prueba era más que nada para ver si podían pelear el balón en las alturas. Mientras las demás pruebas ocurrían, Noah se acercó a Nes. «Oye Nes, ¿qué sabes de ese chico, Kaiser? No soy de Alemania, pero estoy seguro que si un chico como él existiera sin duda sería conocido». Nes entendía a lo que se refería, incluso él también tenía dudas del origen de Kaiser. De hecho, incluso los medios sabían poco de él. «No lo sé, simplemente por lo que he investigado, el tipo apareció en un equipo de fuerzas básicas y de ahí fue subiendo rápidamente, adaptándose a cada equipo y llegando a la cima». Noah se quedó pensando en cómo era esto posible. Si un jugador destacaba incluso aunque sea un poco en Alemania, es seguro que llegaría al resto del mundo. Incluso había equipos que estaban dispuestos a contratar a jugadores universitarios para que jueguen para ellos. Alguien que resaltará entre todos los jugadores alemanes sin duda debería ser conocido. Tengo entendido que hace unos años tú fuiste mejor de un torneo que se hizo para escoger a las futuras promesas del fútbol alemán, ¿cierto? ¿En ese torneo no te tomaste con Kaiser? Nes negó con la cabeza mientras se cruzaba de brazos tratando de hacer memoria. Aparte de él, solo hubo otro jugador que destacó, un castaño. Sin embargo, él se encargó de eliminar su equipo en los principios del torneo, por lo que no tuvo más oportunidades de destacar. Eso fue algo bueno en él, pues todos los receptores de los medios cayeron sobre él. El único problema es que era un centrocampista, por lo que no iba a destacar como lo hacía un delantero. En ese momento un recuerdo le llegó a Nes. Cuando había terminado el partido donde derrotó al castaño, escuchó unas palabras por parte de este: «Es la segunda vez que me humillan así, primero ese delantero y su equipo de mierda y ahora un centrocampista sin ambición por el gol». Todo eso, claro, lo dijo entre sollozos, por lo que Nes no le había tomado importancia, pero podía tener una pista de lo que el tipo podía estar refiriéndose. «Eres increíble». Kaiser habló con emoción en sus ojos, alguien que era capaz de llevar un equipo en sus hombros, simplemente asombroso. Nes era consciente de sus propios resultados, pero veía cómo rápidamente eran abatidos por Kaiser. Era una gran diferencia que había entre el rubio y él. Noah por su parte vio el comportamiento del peli rosado extraño. Lo suponía. La última prueba había llegado, la prueba para todo delantero, un tiro libre hacia la portería. Sin embargo, esta tenía marcada varias zonas que indicaban cierto puntaje. Kaiser por su parte ya había revisado los puntajes de todo el equipo con anterioridad. Podía clasificarse como el primero, solo por debajo de Noah, pero había un aspecto en donde podía superar a Noah, en donde podía romper lo imposible. Antes de pegarle al balón hizo una elevación con este mismo, como si se estuviera dando un pase. Todos los que lo veían pensaron que había arruinado su marca, pero en eso, Kaiser Impact. Un tiro con volea, pero no era cualquier tiro, era un tiro lo suficientemente rápido y potente que, al atravesar la portería, parecía que rompería la tela. Un tiro que simplemente era imposible de parar. No le daba tiempo al arquero o a cualquier otro jugador de pararlo, pues era directo. Una vez realizado el tiro, era ejecutado. Fueron las palabras de Kaiser antes de celebrar su gol. De esa manera, había logrado superar, aunque sea en un aspecto, a Noah. Había logrado lo imposible. Necesitaba celebrar eso, algo que le recordara que solo él podía definir lo que era o no era posible. Un tatuaje estaría bien. Momento actual. Kaiser se fue a dar una larga ducha. El partido que
Había tenido contra el equipo de Uber, sin duda había sido demasiado intenso, no se esperó jugar contra otro de la nueva generación, pero esto solo alimentaba más su ego. Si incluso alguien como Lorenzo, una estrella, no era rival para él, no había nadie, los únicos que podían hacerle frente eran jugadores ya profesionales y con una amplia carrera futbolística, entre ellos Noah Noah. Cuando salió de la ducha sin duda se sentía más fresco, ya se había quitado todo el sudor que tenía, ahora gotas de agua se deslizaban por todo su cuerpo, que también era cubierto por el vapor producido por el agua caliente. Iba a buscar una toalla para secarse cuando de repente su celular empieza a sonar, por lo que cambio de objetivo a su celular. ¿A qué se te ofrece? Quiero descansar un rato. Habló Kaiser con un tono arrogante que lo caracterizaba. ¿Te acuerdas de lo que te mencioné? El rubio hizo algo de memoria tratando de recordar. ¿Te refieres a lo de hoy o a lo que me hablaste hace un tiempo? El rubio preguntó mientras solo recibía una indicación por parte de manager, quien era el que lo estaba llamando. La indicación fue simple, que prendiera el televisor y buscara un canal en específico. Hace un tiempo él había estado buscando un rival con el que pudiera practicar y mejorar sus habilidades como delantero, claro, asimismo podía mejorar su imagen como la oferta que tenía. Las nuevas 11 superestrellas de la nueva eran su principal objetivo, y entre ellos se encontraba Ito Sissae. Pero debido a las diferentes ligas, no podría jugar contra él. Ito Sissae pertenecía a la Liga Española jugando para el Real Madrid y él a la Bundesliga, de hecho, era un milagro que pudiera jugar con Lorenzo. A lo de hace un tiempo, el proyecto Blue Lock del que te hable Blue Lock, cuando escucho por primera vez de dicho proyecto, pensó sinceramente en que era una pérdida de tiempo, más aún estando en Japón, sabia de la mala calidad de jugadores que tenía el equipo nipón, la desesperación posiblemente los había llevado a crear dicho proyecto. No puede ser. Kaiser miró con asombro el televisor que había prendido hace un momento, no importaba en qué canal estuviera, todos hablaban de Blue Lock. Aquí estamos, frente al mejor jugador del partido. Unas palabras que tengas que decir frente al mundo. Fueron las palabras de la reportera, mientras acercaba la boca al joven de cabello negro. Yo, llevaré a Japón a ganar el mundial. Y así como lo oyeron, el jugador que estará en la boca de todos. Un partido que sin duda había llamado no solo la atención de Japón, sino que, del resto del mundo, y dicho jugador que en palabras de muchos fue el mejor. Si ya estás viendo lo que está pasando en la televisión, dime, ¿te interesa participar en dicho proyecto? Fue la pregunta, o más bien propuesta, de su representante. Ah, suena interesante. El chico tiene una habilidad muy similar a la tuya para posicionar en un buen lugar, además su tiro directo es similar a tu impacto. Kaiser, es lo que estoy viendo. Habló Kaiser mientras veía la repetición del último gol. Kaiser esperó unos segundos para volver a hablar. Durante unos minutos siguió hablando con su representante acerca de buscar la oportunidad de tener un encuentro con el nipón. Mientras seguían hablando, el rubio solo podía sonreír ante él. Encuentro que lo llevaría a la cima, a lograr lo imposible. Superar a Noah y escapar del Bastard Munich. Te aplastaré Isagi Yoichi. Si te gustó el capítulo puedes dejar tu like.